Ok, bueno, entonces para continuar con el proceso de este curso, ¿verdad? O el día de hoy vamos a trabajar capítulo 3, movimiento en 2 o 3 dimensiones, también llamado movimiento de proyectiles, comúnmente es como lo que abarca la mayor parte de este capítulo. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar un poquito el día de hoy. Antes de empezar a analizar un poco, bueno, en el capítulo anterior todo se analizó bajo la idea de un movimiento en una sola dimensión. No importa si era la dimensión sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. En este caso, ya vamos a hablar de un movimiento que estrictamente tiene que tener 2 dimensiones o 3. Por ejemplo, veamos ese dibujo que está ahí. Vamos a primero estudiar el vector de posición. ¿Por qué el vector de posición? Bueno, porque ese es el que nos va a permitir comprender las siguientes variables cinemáticas de velocidad y aceleración. Entonces, lo primero es que como ya estamos en 2 o 3 dimensiones, entonces estamos hablando de un vector como tal. En el capítulo anterior, como era un solo eje, entonces hablamos generalmente de la componente de un vector. Aquí estamos hablando de un vector y a ese vector le llamamos el vector de posición R, que es un vector R que tiene una componente X, componente Y y Z. En algunos casos va a ser solo 2 componentes, puede ser X y Y o XZ o YZ, qué sé yo. Esa combinación queda ya a gusto de la práctica. Pero sí es importante considerar que estamos hablando de un vector. Entonces, si estamos hablando de un vector de posición, pues podemos considerar todo lo que ya conocimos en capítulo 1 del álgebra de vectores. Un vector que es un número, ¿verdad? Con dirección y se representa con una letra y una flechita, ¿verdad? Que tiene vectores unitarios que me indican direcciones y sus respectivas componentes. Entonces esa parte es importante aquí ya tenerla en cuenta. Ya estamos hablando de 2 o 3 dimensiones. Entonces, para efectos de lo que vamos a trabajar el día de hoy, pues partimos de ahí, partimos de ese vector de posición. ¿Por qué ese vector de posición? Bueno, porque nos va a empezar a introducir las variables cinemáticas. Habíamos dicho que la velocidad era un vector, pero en este caso el movimiento rectilíneo sobre una dimensión nos decía que era el desplazamiento en el tiempo, pero ese desplazamiento solo lo veíamos a lo largo de un eje, es decir, una componente. Ya aquí vemos la misma idea, la misma construcción conceptual de que es una posición en el tiempo y por eso sus unidades son metros sobre segundos. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, que ya aquí es un vector. En el capítulo anterior decíamos que la velocidad podía ser una componente. Entonces, si decíamos que eso era una componente, estábamos argumentando de que eso iba a ser una velocidad en X o podía ser una velocidad en Y. Y eso iba a ser claramente un desplazamiento en X sobre un delta T o podía ser un delta Y sobre un delta T. Y ese delta X y ese delta T en el capítulo anterior representaba una componente. ¿Cuál es la diferencia ahora acá? Bueno, la diferencia acá es que ya no estamos hablando de una componente, sino que estaríamos estrictamente hablando de un vector de velocidad. Y claramente para que él se cumpla tiene que haber un desplazamiento. ¿Sobre quién? Sobre un vector de posición entre el cambio del tiempo. Entonces ven la diferencia, ya aquí estamos hablando de un vector de velocidad. Quiere decir que este vector de velocidad, implícitamente, este vector de velocidad es un vector que tiene una componente en X que se mueve a lo largo de X, posiblemente una componente Y que se mueve a lo largo del eje Y, y podríamos trazar esto hasta una tercera dimensión que sería en Z. Entonces eso es la diferencia acá. Entonces no vamos a entrar muy de lleno o muy específicamente en esto porque ya lo habíamos considerado en el capítulo anterior y la única diferencia es que aquí estamos trabajando con un vector de posición, por ende tenemos un vector de velocidad. En la imagen que ustedes ven ahí adjunta, pueden ver, por ejemplo, cómo tenemos un cambio que va desde un punto 1 a un punto 2, pero visto desde cómo, desde el cambio de un vector 1 al cambio de un vector 2. Es decir, que el resultante que está creándose acá es un resultante vectorial de un cambio delta R, que es este que está acá. Es decir, un cambio de posición
a través de un vector que está trazado en 2 dimensiones o 3. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar acá. Vamos a estudiar bajo esa idea. Entonces, la velocidad promedio va a ser el cambio de posición, visto como el vector de posición entre el cambio del tiempo, que vamos a decir delta R entre delta T, y considere siempre los vectores, ¿verdad? La velocidad instantánea representa lo mismo, ¿verdad? En el caso anterior. En el caso anterior decíamos que la velocidad instantánea era un instante en el tiempo, y podíamos ver esto como así, como en el eje X era la derivada X sobre la derivada del tiempo. Y así sobre el eje Y y sobre el eje Z. En este caso, ya puntualmente, yo estaría analizando ya una derivada, no sobre las componentes, sino la velocidad. La velocidad vector es la derivada del vector de posición R entre la derivada del tiempo, sobre la derivada del tiempo, digamos. Este punto derivable de R, lo que me está diciendo es que cuando yo derive R, posiblemente estoy haciendo una derivada que está comprendiendo un Rx que se mueve en el eje X, más un Ry que se mueve en el eje Y, más un Rz que se mueve sobre K, digamos, en vectores unitarios. Y eso es lo que está trazado acá, lo que está trazado en cada una de las componentes. Si a ustedes esto le aplican la derivada sobre el tiempo, entonces, ¿quién sería la derivada de Rx sobre la derivada del tiempo? La componente de la velocidad en X. Y así sucesivamente lo hacemos para Y y para Z. La suma de esas componentes, ¿quién sería? Al final de cuentas, por álgebra de vectores, el vector de velocidad. Entonces vean cómo tiene todo ahora significado dentro de la variable cinemática, solo que aquí comprendiendo quién. Que esto está trazado en 2 o 3 dimensiones. Y eso es lo que vamos a analizar en este momento. Entonces, quedando claro con qué es la velocidad promedio, la velocidad instantánea, se define igual que la anterior, solo que considerando ya el vector de posición, podemos también estudiar el caso, digamos, de la aceleración. Vean aquí nada más en una trayectoria sobre un plano, ¿verdad? Las componentes vectoriales en Y y en X. Claramente podríamos decir que X es un punto derivado en X en el tiempo y Y es un punto derivado en Y sobre el instante, digamos, Y sobre el tiempo T. Entonces, eso nos permite estudiar también aceleración. Y la aceleración, en este caso, ya aquí sí tenemos que analizar con cuidado varias cositas. No solo va a ser el cambio de velocidad en el tiempo, y consideremos aquí el cambio de velocidad como vector, ¿verdad? Que sigue incorporando 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? Y además de que es vector, sino que también vamos a considerar cómo se manifiesta la aceleración, por ejemplo, en una trayectoria circular. Y esto es una de las cosas que vamos a estudiar después, más adelante, digamos, de que hoy mismo, pero pasando el tema proyectiles. Entonces, vean la importancia que tiene la aceleración como tal. Pero aquí lo vamos a analizar rápidamente como el cambio de velocidad en el tiempo, definiéndose por variables de metros sobre segundo al cuadrado. Igual que en el caso de la velocidad, pues la aceleración van a ser puntos derivables. Entonces, si es en X, es un punto de la derivada de la velocidad en X en el tiempo. Lo mismo que en Y y en Z, y vista como un vector, entonces, ¿quién sería? De la derivada de la función de velocidad en el tiempo a nivel general. Entonces, eso también es importante. Ahora sí, esto es lo que quiero que vayan poniéndole sumo cuidado. La dirección del vector de aceleración. Cuando nosotros estudiamos la posición de un objeto que se mueve en 2 dimensiones, por decirlo así, X y Y, podría tener una trayectoria curva como esta que se ve acá. Entonces vean algo muy interesante. Si la trayectoria es curva como lo que está persiguiendo este objeto que está acá, el objeto A, digamos, llamémoslo así, el objeto A, esto que voy a encerrar acá con este cuadro amarillo, podemos decir que la velocidad en esa curva, o sea, a lo largo de esta línea celeste que es punteada, vemos que ahí podemos tener diferentes situaciones. Podríamos decir que el objeto se mueve a velocidad constante, a una velocidad cada vez
mayor, o sea, aumentándose, o una velocidad que va disminuyendo. Entonces, si el objeto va a velocidad constante, aquí lo que ocupo que aprendan es lo siguiente. La aceleración siempre va a ser perpendicular a esa velocidad, siempre. Entonces, si decimos que la velocidad se mueve en esa trayectoria, digamos, hacia el eje, digamos como aquí, que se ve que va como hacia arriba la pantalla, entonces el vector de aceleración hace esta representación. De manera que es totalmente perpendicular. Noten que es totalmente perpendicular. O de una forma de decirlo formalmente es ortogonal, dos vectores ortogonales. Entonces, eso solo ocurre cuando la velocidad es constante. Es decir, se mueve siempre a la misma tasa. Entonces, su aceleración es perpendicular apuntando hacia el centro de la trayectoria. Es decir, que si yo tuviera que buscar otro punto, digamos que yo buscara este punto que está acá. Y entonces, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad es tangente a esa trayectoria, entonces va a ser esto, ¿cierto? Digamos que por aquí. Entonces, ¿hacia dónde queda apuntando la aceleración ahora? Quedaría apuntando hacia acá. Y noten que eso me dice que entonces toda la aceleración en la velocidad constante va apuntando ¿dónde? Como hacia el centro de la trayectoria, ¿me explico? Esa es la condición cuando la velocidad es constante. Ahora, cuando la velocidad es totalmente aumentada, es decir, va incrementándose, en este caso B, entonces este vector de aceleración que tenemos acá, tiende a acercarse hacia el vector de la velocidad. Es decir, que si esto fuera aumentando, significativamente este vector estaría haciendo esto. Si él se sigue, si la velocidad se sigue aumentando, él va buscando crecer o más bien se va moviendo hacia la misma dirección de la velocidad. Eso sería si él estuviera aumentándose, ¿verdad? En este caso. Entonces, eso sería cuando la velocidad aumenta. Y cuando la velocidad, en este caso, estuviera disminuyendo, que es el último escenario que tenemos, entonces el comportamiento de ese vector es más bien alejándose de la velocidad o del, digamos, de la dirección de la velocidad. Es decir, no estaría ni perpendicular ni creando un ángulo que esté por debajo de los 90, sino que estaría creando un ángulo que esté por arriba de los 90 grados, es decir, se va volviendo cada vez más antiparalelo. En el caso anterior, se podría decir que iba buscando algo más a función paralela. Aquí sería antiparalela o en dirección contraria, como quieran verlo. Todo es cuestión nada más de percepción. Entonces, si la velocidad disminuye, la aceleración hace esto. Y esto tiene sentido porque cuando la velocidad disminuye, lo que se estaría ocurriendo es una desaceleración en la trayectoria. Entonces, el vector de aceleración hace esto para frenar precisamente el movimiento de esa partícula. Y eso, pues, es importante porque debemos conocerlo y no olvidarlo para tenerlo en cuenta siempre que trabajemos aceleración. Eso entonces nos ayuda a entender que la aceleración, como es un vector y por ende la velocidad es un vector, entonces la aceleración podría tener también componentes. Y aquí lo que quiero que valoremos es nada más que una aceleración de manera vectorial, voy a decirlo aquí, una aceleración vectorial podría ser una aceleración que tenga una componente paralela, que se mueve paralela respecto al eje de velocidad, más una aceleración perpendicular. Es decir, que se mueve perpendicular a quién? A este vector. Entonces podríamos decir que es una componente aquí perpendicular a este vector y otra componente aquí que sería paralela. Y esas dos sumadas, ¿qué me generan? El vector de aceleración. Entonces eso es algo importante porque ahorita le vamos a dar un significado a la aceleración perpendicular principalmente y a la paralela, pero mayormente a la perpendicular, que es esta que siempre va a apuntar como hacia el centro de la trayectoria.
Aquí tenemos un problemita de cálculo. Quise considerarlo por el hecho de que puede aparecer algo todavía manifiesto dentro de lo que es el cálculo diferencial, que al final no es nada del otro mundo, es una cuestión nada más de practicar un poco, digamos, las funciones. En este caso dice que es un ave que vuela en un plano XY. Entonces, vean el primer detalle, ya está hablando de XY, es un vector que tiene dos dimensiones. Y dice que un vector velocidad dado por, entonces esta es la función v de t. O sea, es una función de velocidad que depende del tiempo. Y dice alfa menos beta t al cuadrado que se mueve sobre el eje X más gamma por t a lo largo del eje Y, donde claramente alfa, beta y gamma, que son constantes, números. ¿Quiénes son las variables aquí? T, que es la función que sería, digamos, la variable de la función v. Entonces, la dirección Y positiva es vertical hacia arriba. Eso es como un marco de referencia. En un tiempo igual 0, el ave está en el origen. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Ve, es muy fácil porque uno aquí podría eventualmente calcular, decir, bueno, podría decir t al cuadrado, que eso es por 0, entonces beta por 0, eso es 0. Y en este caso, bueno, pero dice, el ave está en el origen. Bueno, eso se refiere a posición, eso se refiere a posición, no se refiere a velocidad. Si alguien quisiera calcular la velocidad en 0, pues nada más es evaluar todo en términos de 0. O sea, decir v de t, donde t es ¿quién? 0. ¿Y qué nos va a quedar? Alfa, porque beta por 0 es 0, ¿verdad? ¿Y qué nos va a quedar? Más 0. Entonces, ¿quién es la velocidad ahí? La velocidad es alfa. O sea, en t igual 0 tenemos 2,4 metros sobre segundo. Esa es la idea sobre esas funciones, ¿verdad? Que aprendamos a leerlas. Entonces, dice, calcule los vectores de posición y aceleración del ave en función del tiempo. Y después, ¿qué altura? O sea, coordenada en Y tiene el ave al volar en X igual 0. Por primera vez después del T igual 0. O sea, ya una vez que tengo las funciones de vectores y en este caso, que es posición, y también de aceleración, ya podría evaluar datos. La cuestión aquí es aprender a determinar eso. Antes de entrar en el cálculo del problema, tal vez a modo, tal vez como de repaso, no sé si voy a hacerlo como a modo de repaso. A mí me gusta explicar esto así porque a muchas personas a veces se nos hace fácil de entender cosillas así. Voy a decir lo siguiente. Voy a decir que bueno, este es el vector R. Este es el vector V y este es el vector A. Yo esto lo hago así como para explicarlo, nada más, para que me entiendan la parte del cálculo. Si yo digo que subo, entonces cuando subo un peldaño, de R paso a V. Y cuando subo otro peldaño, de V paso a A. Pero si yo estoy arriba y voy para abajo, entonces si estoy en A y voy para abajo, llego a V. Y si estoy en V y bajo nomás, llego ¿a quién? A R. Entonces, este método me dice cómo tengo que manejar las variables en el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que debo de saber acá? Bueno, lo que debo de saber acá es que para subir, lo importante es derivar. Y para abajo, lo importante es integrar. Y eso tiene sentido porque matemáticamente lo que estoy diciendo es que una es la antiderivada de la otra, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir acá es que si yo tengo una función de R y la derivo una vez, ¿qué tendría? V. Si yo tengo una función de V y la derivo una vez, ¿qué obtengo? A. Pero si yo tengo A y lo integro una vez, ¿qué genero? V. Y si yo tengo V y lo integro una vez, ¿qué obtengo? R. Ahora, noten que en este caso, ¿quién es la función? V.
Entonces, ¿estamos dónde? Estamos, en este momento estamos acá. Entonces, si yo necesito buscar una función de A, ¿qué tengo que hacer? Ir para arriba. Entonces, si tengo que ir para arriba, ¿qué tengo que hacer? Derivar una vez. Pero si yo estoy en V y necesito R, ¿qué necesito? Integrar una vez. Y obtengo R. Y eso es como una forma, digamos, práctica de ver el cálculo diferencial. Esto es como un método tal vez un poco casero, alternativo, pero a veces nos ayuda a entender un poco las condiciones. Entonces, vean que aquí tengo la función alfa menos beta por t al cuadrado, todo eso es en el eje X, más gamma por t en el eje Y. No pierdan de vista los vectores unitarios. Entonces, vamos a considerar conseguir una función para A y una función para R. Entonces, para A es derivando y para R es integrando. Entonces, al yo decir R, entonces ya sé que para R lo que tengo que hacer es integrar. Entonces, aquí lo que se dice es que, vamos a ver, aquí lo que está pasando es lo siguiente, para que no se nos confunda la nomenclatura. Aquí lo que estoy diciendo es que delta R, este color es muy feo, delta R sería ¿quién? R menos R sub 0. Esto todo es vector, ¿verdad? Entonces, yo ahorita no quiero obtener una función de delta R, lo que quiero es obtener una función de ¿quién? De R vector. Entonces, cuando yo digo R vector, yo digo R es igual a R sub 0, que es el punto inicial, paso el otro lado a despejar, dado que aquí tengo ¿quién? V vector por el tiempo. Eso es lo que me dice la ecuación de cinemática. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que decir? Bueno, aquí lo que voy a decir es, en lugar de V, ¿qué voy a decir? Voy a decir la función de V, que es una función de V en función de T. Esa sería esa condición, pero para que esto funcione como un R, ¿qué tengo que hacerle? Integrarla. Y en este caso, yo digo que la integral va de 0 a T, que son mis intervalos de tiempo. Eso es esta función. Pero esa función es simplemente lo que les dije, esta escalerita. Con solo que la integren una vez, ya obtienen R. Y con solo que la deriven una vez, ¿qué obtienen? Aceleración. Y esa es la segunda expresión que tengo acá. Aceleración es derivando y la otra es integrando. Entonces, ya aplico los conocimientos del cálculo y digo, bueno, los parámetros iniciales, que eso ya se lo daba. Entonces, al integrar se obtiene esto. Entonces, vean, la integral de alfa por 1, digamos, 1 integra t. La integral de t cuadrado es t a la 3 sobre 3. Entonces, esto es lo que queda. Eso es en el eje X. Y en el eje Y, ¿quién sería? La integral de t es t al cuadrado entre 2. Y eso es lo que queda. Y en el otro caso, que es derivar, entonces simplemente digo, bueno, alfa se va, es constante. O deriva por 1 y la deriva 1 es 0. Después, t al cuadrado es 2 veces t. Entonces queda 2 veces beta por t. Y el menos que arrastro de la ecuación. Y gamma por t, la derivada de t es 1. Entonces, en este caso, queda gamma. Y ahí tengo las dos funciones. La función de R y la función de alfa. Ahora sí, ya puedo conocer la velocidad del ave. Ya podría saber cuál es la velocidad del ave porque ya tengo la función. Ya sé cuál es la función, ya podría conocer la posición del ave y ya podría conocer la aceleración del ave. ¿Eso en qué tiempo? En cualquier tiempo. Por ejemplo, al inicio nos decía que en t igual 0 la posición inicial es 0. Y vean, evalúen esto en t igual 0. 0, aquí se va a 0, aquí se va a 0, aquí se va a 0. R es igual a 0. En t igual 0, R es 0. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Ya dijimos que era alfa, pero ¿qué pasa con la aceleración? Di 2 beta por t, y si t es 0, esto se va a 0. Y gamma, gamma. Entonces, ¿quién es la aceleración? Di gamma. Y ese gamma era un número, porque era una constante. Entonces, en la parte B, si no me equivoco, lo que le preguntaba era como calcule ya, ahora sí. Bueno, vamos a borrar ya todos los dibujitos para que no nos estorbe. Entonces, ya lo que nos dice es, en x igual 0, déjenme ver qué era lo que decía la parte nada más, la parte B. Dice, ¿qué altura en coordenada y tiene al volar sobre x igual 0?
Ok, vean que esto es la condición sobre x igual 0. Vean que como esto es un vector de posición, tiene coordenadas tanto en qué eje. Eje X como eje Y. Ya nos dieron la pista de que en X es 0 para el punto inicial, pero no sabemos cuánto es en Y. Entonces, para yo saber eso en Y, ya sé que esto aquí en R, voy a llevarlo acá. Uno lo que dice o lo que simplificó aquí es considerar que este R tiene un X y un Y, o una componente X y una componente Y. Entonces, ya nosotros nos parten de que la coordenada en X es 0. Entonces, a partir de esa condición, yo podría suponer determinar un tiempo con la función, ¿cuál función? Con la función de R. Con la función de R. Y eso pues lo interpreto, digamos, a partir del hecho de que voy a conocer que ya la coordenada que ando buscando es sobre la coordenada Y. Y entonces al yo determinar eso, el tiempo en el cual eso pasa, que sería este factor de 3 alfa sobre beta, entonces ya podría ir a la posición de R y decir, bueno, si en X igual 0, el tiempo es 3 alfa sobre beta, entonces, ¿cuánto sería la posición en Y? Entonces, ¿qué evalúo? Evalúo solo lo que conozco de Y, es decir, esta porción. Gamma medio sobre t al cuadrado. ¿Y quién está al cuadrado? Y ya lo descubrimos acá. Eso ocurriría cuando es 3 alfa beta. Entonces, eso se mete en la función y crea esta expresión que ustedes ven acá. Y eso, pues, nos dice que entonces, el ave tiene una posición en X igual 0, pero en Y 9 metros arriba. O sea, tiene una altura de 9 metros. Y a partir de ahí es cuando el problema se empezó a trabajar, que es lo que decía. Y no sé si había que valorar alguna otra, creo que no, ya eso era todo. Entonces es una forma del cálculo. El cálculo lo dejo ahí como un elemento más de la práctica. Ahora sí, el movimiento de un proyectil. Vamos a ver, el proyectil creo que es una cuestión, una connotación histórica, ¿verdad? Que tiene, está relacionada con el comportamiento de una flecha y cohetes. Y vemos que son trayectorias prácticamente parabólicas. Es decir, son trayectorias que tienen una condición parabólica. Formalmente o físicamente, un proyectil es el movimiento que se repliega bajo dos condiciones estrictamente. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, una, que sea bajo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este, bueno, no, sería movimiento rectilíneo uniforme en este caso. Entonces, déjenme marcarlo acá. Es este que se repliega sobre el eje X. Y tenemos un movimiento en caída libre para el eje Y. Entonces, es un movimiento que se va a ver el comportamiento de cómo el proyectil sube y cómo el proyectil después baja. Entonces, si usted combina esas dos cosas, movimiento rectilíneo uniforme y le suma caída libre a la vez, usted lo que obtiene es un movimiento de proyectiles. Esa es la condición física necesaria para tener un movimiento de proyectiles. Ahí queda un video con una explicación bastante sutil, digamos, del movimiento de proyectiles y que explica en detalle un poco más. ¿Qué vamos a estudiar del proyectil? Bueno, vamos a considerar esto primeramente, el movimiento X y Y separable. ¿Por qué? Porque habíamos dicho ya, y lo acaba de definir, que en Y tenemos una caída libre y en X tenemos un movimiento rectilíneo. Entonces, eso nos permite entender cómo en este experimento de dos bolitas, una bolita roja que está estrictamente en caída libre, tiene el mismo tiempo o presenta el mismo tiempo de caída con respecto al tiempo de un proyectil. A pesar de que el proyectil tiene un movimiento uniforme en X, sigue manteniendo la misma condición de caída libre. Entonces eso hace que en este experimento, sea por combinar estas dos cosas, vemos cómo tienen un comportamiento cinemático similar. Y en este caso estudiamos es el tiempo de caída, que vemos que llegan al mismo tiempo. ¿Qué es importante para el proyectil? Bueno, vean cómo el movimiento del proyectil se repliega en esa condición, ¿verdad? De la bolita. ¿Qué es lo importante del proyectil? Y aquí sí tengo que ser bastante insistente en que lo vean, que no se les vaya a perder de vista, pero
el movimiento rectilíneo lo que nos dice es, ok, en la componente X nunca, o más bien la aceleración es cero. Entonces, la aceleración es cero. Entonces, ¿qué pasa con esta componente de velocidad? Esta componente de velocidad que ustedes ven aquí marcada como flechitas iguales, quiere decir que a lo largo del eje X siempre es la misma. Incluso en este punto, vean, el punto más alto, hay velocidad en X. Vean que siempre es la misma. Yo voy a trazarlo así para que ustedes lo vean. Voy a trazar varios. Eso es el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, siempre la velocidad en X es constante. Siempre, siempre, siempre. Pero ¿qué pasa cuando vemos caída libre? O sea, en el caso de el eje Y. En el eje Y tengo una componente que inicialmente es grande, porque está empezando a salir el proyectil, digamos. Pero conforme va encontrando altura, ¿qué pasa? Bueno, aquí podríamos hacerlo más grande para que se vea un poco más. Conforme va encontrando altura, se va haciendo más chiquitita. ¿Y qué pasa en este punto? Ahí es cero. Que el punto de altura máxima, la velocidad en Y es cero. Después de ahí hay un cambio de dirección. Y entonces empieza a haber velocidades cada vez más grandes sobre el eje Y. Y eso es lo que estudiamos en caída libre. Es el comportamiento típico de la caída libre. Entonces vean cómo es importante entender esos dos movimientos. Claro, teniendo claro eso, entonces nos damos cuenta que la aceleración en Y es ¿quién? Menos G, menos G. ¿Quién es la aceleración en X? Cero. Entonces vean que solo hay sobre caída libre, no hay aceleración sobre el objeto rectilíneo. Y eso es lo que describe el movimiento de proyectiles. Entonces eso nos permite estudiar las ecuaciones. Y ahí también queda un video sobre las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tenemos? Bueno, tenemos una ecuación que nos va a ayudar a entender la posición en X y la posición en el eje Y. Entonces la posición en el eje X es V coseno de alfa por T. Y vean quién es V coseno de la, bueno, esto sería las componentes del vector X. Si ustedes agarran el vector inicial en X, ¿quién sería? V inicial coseno del ángulo. ¿Quién es la inicial de Y? V inicial seno del ángulo. ¿De dónde sale eso? De este vector. Vean que aquí tengo V inicial. Este es V inicial. Entonces, ¿qué pasa con ese V inicial? De que ese V inicial tiene componentes iniciales en X y tiene componentes iniciales en Y. Entonces, de ahí es donde sale esta descripción para X y para Y. Entonces, ¿quién es X? X es U inicial en X por T. Y así queda la ecuación de X. U inicial, aquí tal vez no lo dice implícitamente, pero esto lo que está diciendo es que aquí tiene U inicial en X por el tiempo. Si analizamos esto que está acá abajo, para el Y, ¿quién sería? Di U inicial en Y por el tiempo. ¿Quién es U inicial? V seno del ángulo. Entonces, esa es la otra ecuación que tenemos acá. Para el eje Y. Para el eje Y es U inicial seno del ángulo por T menos un medio G al cuadrado. Y vean, ahí es donde está el factor caída libre. Ahí está el elemento que hacía falta, que no lo tiene en X. ¿Lo tiene dónde? Lo tiene en el eje Y. Y ahí queda ya la ecuación, ¿verdad? En este caso. Después, para la velocidad en X, esa se sobreentiende que como es una velocidad constante, entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Lo que me está diciendo es que la velocidad en X, en cualquier punto, siempre va a ser igual a la velocidad inicial en X. O sea, ¿quién es la velocidad inicial en X? Y ya lo dijimos acá, ¿verdad? V coseno del ángulo. ¿Y quién es la velocidad en Y? Y la velocidad en Y tiene un comportamiento en caída libre, entonces sería V inicial seno del ángulo, ¿verdad? Que es la velocidad inicial menos GT. Y ahí está. Y chicos, esas son las ecuaciones del proyectil que vamos a mayormente utilizar acá. Ahora, los efectos de la resistencia al aire en la mayoría de los casos se va como en caída libre, vamos a decir que son despreciables. ¿Por qué despreciables? Bueno, porque ya ahí habría que analizar otros conceptos un poquito más complejos que no son objetivo del curso,
Pero aquí tenemos una representación de lo que pasaría. Digamos que ustedes tienen una velocidad de 50 metros por segundo a 53,1 grados. Y ustedes tiran el proyectil usando estas ecuaciones que están acá. Si ustedes hacen eso, el proyectil se va a comportar como este GIF que está marcado acá. Y eso se va a ver como esa línea, ¿qué diríamos? Como morada, fucsia, no sé cómo será el color correcto. Pero si usted le pone eso aire, entonces el aire crea una fricción interna. Y eso hace que entonces el proyectil se comporte diferente. Y lo ven acá, como esta otra línea celeste que está acá. Y eso hace que entonces estas ecuaciones no se ajusten porque le falta algo. ¿Y qué es lo que le falta? Bueno, considerar esa fricción del aire. Entonces, para efectos prácticos, ustedes van a encontrar mucho que el problema dice, ignore la resistencia del aire o desprecie la resistencia del aire. Es básicamente por esa circunstancia. Es un efecto que está presente, pero para entender primero la cinemática del movimiento, es crucial estudiarlo sin esa condición para que sea más práctico el funcionamiento algebraico. Después aquí vamos a analizar algo particular y espero que no perdamos de vista esto. Esto es, lo que voy a decir a continuación solo depende de esto. Solo depende de esto. Que y sub 0 es igual a y. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que si usted tiró una bola, por decirlo así, un ejemplo muy común es el fútbol. Porque en el fútbol podríamos imaginarnos un jugador pateando una bola. Y él patea desde el suelo. Y la bola se eleva como un proyectil y cae ¿dónde? Al suelo. Entonces, si eso es así, estamos diciendo que la altura inicial y la altura final fue la misma siempre, el suelo. Pero, por ejemplo, si decimos que ustedes están en un puente y tiran una piedra a un río, entonces la piedra inició desde una altura que llamamos inicial, ¿verdad? Y llegó al río a una altura final. Pero ¿qué pasa con esas alturas? Son diferentes. Entonces, si esas alturas son diferentes, lo que yo voy a decir aquí no funciona. Pero si las alturas son iguales, lo que vamos a mencionar a continuación sí funciona y es una herramienta muy práctica que nos ayuda a simplificar todo de una forma muy sutil. Entonces, bajo la condición de que y sub 0 es igual a y, yo puedo tener un alcance y una altura máxima. Por alcance, entiéndase que es la máxima longitud sobre el eje X. Es decir, lo que ustedes alcanzaron a lo largo. Y la altura máxima va a ser la altura a la que se elevó el objeto. Ser la, digamos por decirlo así, la máxima proyección de H que tendríamos. Voy a marcarlo acá. Digamos, como decir acá, este sería la altura máxima de este proyectil. Esta sería la altura máxima de este. Digamos que esta sería la de este. Y digamos que por acá está la de este. Eso sería, digamos, la altura máxima. Pero el alcance es esto. El alcance es, este sería el objeto, digamos, como azul. Este sería como el objeto verde. Este sería como el objeto este, que es como, no sé qué color será eso. Y este sería el último. Entonces, ven la diferencia entre alcance y altura. Eso es como lo que me refiero. Entonces, si eso es así, entonces por alcance podríamos considerar esta función. R es la forma de decir alcance. Pero también esto significa un X, ¿verdad? O un delta X. Es otra forma que ustedes me podrían decir, es un delta X, sí, es un delta X. Porque es sobre el eje X, ¿verdad? Pero llamémoslo R, como lo hace el libro. ¿Quién es R? R es U inicial, seno del ángulo doble entre G. ¿Y quién sería? Ah, bueno, y aquí creo que aparece también H. ¿Quién sería H? H sería V inicial al cuadrado y el seno al cuadrado sobre 2G. Vea que las ecuaciones se parecen, pero no son idénticas. Cuidado, cuidado. Una tiene seno del ángulo doble, o sea, esto es decir seno de 2 por 30. Digamos que el ángulo era 30, entonces sería 2 por 30. Mientras que en el otro es seno normal, pero entonces sería seno de 30 al cuadrado.
y ambas velocidades se elevan al cuadrado, y abajo decimos que para R es entre G y para H es entre 2G. Ahora, para el caso del alcance, uno puede decir alcance máximo o altura máxima. Y eso solo va a depender de esta función seno. Cuando el seno es máximo, R es máximo y H es máximo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la función seno es una función que va a depender de un intervalo donde hace sus números más grandes y sus números más pequeños. Decimos que sus números son más grandes cuando este seno adquiere la función de 1. ¿Por qué? Porque el seno oscila entre menos 1 y 1. Entonces, cuando el seno es 1, esto es máximo. Ahora, ¿cuándo ocurre este máximo? Cuando este seno es seno de 90. Y para que este seno sea 90, como es multiplicado por 2, ¿cuánto es este ángulo? Este ángulo tiene que ser de 45. Entonces, si yo digo 2 por 45, estoy hablando de 90, seno de 90 es 1. Entonces, ¿qué me queda por la función máxima? Me queda v al cuadrado sobre g. Y ese es el máximo alcance. Es decir, piensen en un... Sigo con la idea del fútbol, digamos, es como el que me resulta más fácil explicar. Imaginen un portero que quiere lanzar una pelota lo más largo posible. Entonces, para él lanzarlo lo más largo posible, él depende, digamos, claramente de su velocidad inicial, pero depende de su ángulo. Entonces, él necesita que ese balón salga con un ángulo de 45 grados. Y eso es lo que pasa en cierta condición en este dibujo que tenemos acá. Si ustedes notan este dibujo, que es de proyectiles acá, quiero que analicen este punto. Vean este punto donde llegó el proyectil, digamos, de la línea morada. Ese es el alcance máximo. Y noten algo, solo hay una línea. Pero si ustedes analizan, de pronto dicen, voy a analizar la que está antes, vean que hay dos líneas. Pueden ver claramente que hay dos tendencias. Una que viene como una línea marrón y otra que viene como un, ¿cómo será eso? Como un amarillo, no sé. Ahí vienen, son dos tendencias que coinciden en un mismo punto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque va a pasar que por la función que tenemos, hay dos ángulos para los cuales hay el mismo alcance. Entonces vean, si yo hago un alcance de 80 grados, ¿verdad? En este caso, sería como esta línea y llega al punto verde que está acá. Y sería como esa línea marrón. Pero si yo hago el mismo, realmente no sería hacerlo, sino si yo tomo un ángulo de 10 grados, me voy a dar cuenta que el alcance es el mismo. Entonces van a haber ángulos para los cuales el alcance es el mismo. Va a ser 80-10, 70-20, 60-30, 40-50. Y 45 es el único que no. Entonces podríamos decir que por medio de la función puedo tener para un ángulo de 10, que es como es, en realidad el ángulo de 10 y el ángulo de 80 sería esta función que está acá. Déjenme y se los marco. Sería este que está acá. Este sería el ángulo de 80, esta línea azul, y este sería como el de 10 grados, esta línea celeste, o sea, no sé cómo será. Ese sería, digamos, la proyección del ángulo de 10 y el ángulo de 80. El otro sería como el ángulo de 70 y el ángulo de 20. Y el otro sería como el ángulo de 30 y 60, y este sería como el ángulo de 40 y 50. Y aquí tendríamos el ángulo de 45. Entonces vean qué interesante. Y lo mismo puede pasar para la altura. Puedo considerar una altura máxima. ¿Qué debo de asumir? Que este seno es 1. Aquí la diferencia es que para que esta altura sea máxima, el ángulo se tiene que ser 90 grados. Seno de 90 grados es 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí se considera la función. Entonces, con altura sí necesito estrictamente un ángulo totalmente en 90 grados. Lo cual pues ya se va asemejando más a una condición de caída libre. Esas son dos funciones, chicos, que pueden usar únicamente bajo la condición de que ambas alturas al inicio y al final sean la misma. Si las alturas no son las mismas, no se puede usar. Entonces, una vez considerado esto, la última función que nos podría ayudar, o la última ecuación que nos puede ayudar, aquí viene la forma de cómo se obtiene, es esta.
Esta ecuación, algunos libros la trae, otros no. Yo se las agrego para que la tengan ahí a mano y si les puede ayudar, pues consideren que también es parte del análisis. Como ustedes vieron, el proyectil describe una trayectoria parabólica. Entonces, esta ecuación que acabamos de obtener acá es la ecuación de una parábola, digamos, de una trayectoria parabólica. Vean que la diferencia es que esta ecuación incorpora y y x y la velocidad inicial. Entonces, puede ser que algún problema me dé ciertos datos y me pida calcular y o me pida calcular x. En algunos escenarios es muy común que venga el valor de y, ¿verdad? Que es la altura que tiene el proyectil y viene el valor de x, o sea, el alcance que obtuvo. Y nos piden calcular la velocidad inicial. Entonces es muy común despejar este u inicial. Y eso también es otra ecuación importante que les puede servir ahí para que lo tomen en cuenta. Esa explica este ejercicio que es el tiro al mono, ¿verdad? Porque al mono hay que apuntarle siempre ahí a pesar de que cuando cae, ese es el proyectil, ¿verdad? Ese ejemplo se describe, básicamente la solución de este ejercicio es esta ecuación. Hacer este proceso que está aquí en la diapositiva, este sería el cálculo que hay que hacer. Entonces, por eso confirmamos que el tiro al mono, ¿verdad? Ahora sí, aquí hay un problema de proyectiles. Este problema tiene una incorporación del capítulo anterior y es que es un cohete de prueba que se va a acelerar, pero él se acelera 200 metros antes. Entonces, mientras él se aceleró, tuvo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando él sale de ese plano inclinado, es cuando él obtiene la trayectoria de un proyectil. Y ojo, vean aquí, este es y sub 0 y aquí es y. Noten que y sub 0 va a ser diferente de y. Entonces, de una vez descartamos las ecuaciones de R y H que acabamos de ver, porque las condiciones de altura inicial y final son diferentes. Entonces, en este problema, bueno, 200 metros y una aceleración de 1.25. ¿Para qué es eso? Bueno, para que precisamente busquemos esta velocidad. Esta velocidad para el proyectil va a ser inicial, pero para el capítulo 2 o movimiento rectilíneo, si decimos que partió un reposo, digamos el reposo en A0, aquí la velocidad en B es un número. Y ese número va a ser precisamente el número que ocupamos para utilizarlo como velocidad inicial en el proyectil. Entonces vean cómo hay que incorporar datos, ¿verdad? Nos dan el plano inclinado, que en este caso es 35 grados, y esto nos ayuda para que ustedes, por trigonometría, realmente, que es la forma, ya tengan ciertas distancias. Vean que ya ustedes podrían calcular esta distancia. Esta distancia, porque conocemos la hipotenusa y conocemos este ángulo, entonces, ¿quién sería este cateto? Este es el cateto en X. Entonces ya podría alguien podría ir diciendo, bueno, ya conozco esta distancia, X. ¿Quién sería esto? Bueno, digamos que esto era H. No, H no, porque se nos confunde con altura ahí. Vamos a ver, esta distancia ya la podríamos conocer considerando que esto es X y que todo esto es D. Entonces, ¿quién sería eso? Y eso sería D coseno de 35 grados. Y alguien podría decir, ya también conozco esta altura. Ya conozco H. Entonces, al yo conocer ya H, ya yo sé que eso sería D seno del ángulo. Bueno, ahí. D seno del ángulo. Entonces, claramente, cuando ustedes ya vean el proyectil, y digamos que este es el proyectil que hizo esto, y hizo esto. Por ejemplo, en X, ¿qué nos faltaría calcular? Di esto. Y en H, ¿qué nos faltaría calcular? Di esto. O sea, agarra este H y le suma este pedacito y ya tiene la altura total del proyectil. Agarre este X y le suma este otro intervalo de longitud y ya tengo toda la trayectoria del cohete.
Entonces eso ya es importante porque ya esos datos están ahí, nada más es de utilizarlos. Entonces, bueno, el cohete sale del plano y dice que sus motores se apagan. Vean que esto es importante porque el hecho que se apagó quiere decir que entró en caída libre y movimiento rectilíneo, o sea, eso hace que se comporte como un proyectil. Y entonces vean importante, se ignora la resistencia al aire. Entonces vean otra vez todos esos detalles. Entonces determinemos la altura máxima. Bueno, ya sabemos este pedacito de acá, nos faltaría nada más conocer la trayectoria del proyectil para calcular esa altura. Y después el alcance máximo que tiene el proyectil desde el punto A a B, desde el punto A. Entonces ya conocemos este pequeño intervalo de longitud, lo que nos falta es ver el alcance que tiene solo bajo el movimiento proyectil. Entonces vamos a calcular la altura bajo el movimiento proyectil y le sumamos este cateto del triángulo. Y vamos a considerar calcular el alcance del proyectil y le vamos a sumar este cateto del triángulo. Entonces, para ese problema, pues tenemos movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, que son los primeros 200 metros, y determinamos esa velocidad en Y. Esa es la incógnita acá. Déjenme ver. Bueno, el solucionario plantea calcular 12,77 en caída libre. Aquí hay como un desorden porque, bueno, vamos a ver. Sí, va a empezar directo con el proyectil en realidad. Va a calcular cuánto es el cambio de altura que hay o el pedacito de altura que hay desde aquí. Vamos a ver, desde aquí. A veces es complicado seguir un poco el solucionario porque tienen formas diferentes a como uno lo hubiera hecho. Pero lo que va a hacer es calcular, digamos, de aquí a aquí. Entonces, lo que va a determinar es ver cuánto fue. Hola. Vamos a ver, aquí está el proyectil. Lo que va a tratar de determinar es en realidad este cambio. Llamemos a este delta Y. Ese es el cambio que está tratando de determinar. Y va a asumir que en este punto la velocidad en Y es 0. Eso es lo que va a asumir. Pero vean que no tenemos la velocidad inicial. Ven que la velocidad inicial no está. Eso es porque precisamente ya aquí la calcularon. Y la omiten. Vea, dicen que es 15,81. ¿Cómo se obtuvo ese 15,81? Bueno, para eso fue necesario haber usado esto. Los 200 metros, la aceleración de 1,25, ¿verdad? Y haber considerado calcular la velocidad inicial partiendo del reposo, ¿verdad? Entonces, este 15,81 que está acá, se usó la función cinemática. Yo lo voy a hacer rápidamente. Vamos a ver, aquí podríamos haber dicho, tenemos velocidad, a esta misma función nos hubiera servido. Hubiéramos dicho la velocidad al cuadrado, nada más que en X, vamos a decir que en X, es la velocidad inicial en X al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio de X menos X sub 0. Y vean que aquí, en este sentido, esta velocidad, como partió el reposo, esto es 0. Entonces, ¿quién es la velocidad en X? Bueno, la velocidad en X sería la raíz de 2 veces la aceleración por el delta X. Y esto sería igual a decir, ¿la raíz de quién? De 2 veces era, chanfles, 1,5 creo. Multiplicado eso por 200. Y eso da 15,81 metros sobre segundo. Aquí no lo dicen, pero ese es este valor. Ahora sí, una vez que ustedes calculen este valor por movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puedo traerlo al proyectil. Y entonces, al yo decirlo al proyectil, de hecho el solucionario no me plantea la ecuación correcta en proyectil, o no le gusta verlo así, pero alguien pudo haber dicho, no es así, velocidad en Y es igual a velocidad inicial por el tiempo. Bueno, pero estamos con altura, ¿cierto?
cierto, estamos con altura. Voy a borrar acá. Porque la altura del proyectil lo que nos decía era Y es igual a, bueno, Y inicial, ¿verdad? Claramente, más U inicial por el tiempo menos U medio GT al cuadrado. Alguien perfectamente podría haberlo hecho así. ¿Qué es el problema de esta ecuación por el proyectil? Que yo no conozco el tiempo. No conozco el tiempo de su vida, digamos, el tiempo que tiende desde que salió del plano hasta que llegó al punto más alto. Por eso es que al solucionario le salió más conveniente utilizar el movimiento solo en Y y usar como cinemática. Pero vean que usó cinemática, pero bajo el modelo de caída libre, porque el proyectil, una vez que salió del triángulo, ¿verdad? Una vez que salió del triángulo y experimentó este movimiento, entonces estamos analizando este pequeño intervalo. Y en este intervalo el proyectil se comportó como caída libre. Entonces, él iba subiendo aquí, pero la aceleración era 9,8 y bueno, cada vez era hasta llegar a 0. Entonces, aquí usamos esa condición que está acá, que es la ecuación de U al cuadrado Y final menos U inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por delta Y. Y delta Y es este intervalo que estamos analizando simplemente acá. Este pequeño intervalo que estamos analizando acá. Entonces, considerando que aquí es 0, la velocidad en Y es 0, y que ya aquí la velocidad inicial la conocemos que es 15,81, fue que entonces se usó esto y se obtuvo 12 metros 77. Ahora, eso es lo que el proyectil se elevó respecto a este punto, pero todavía nos falta conocer este cateto del triángulo, esta altura inicial, y eso así la obteníamos por lo que les decía antes de trigonometría, y eso fue lo que se, pues, sumó acá, ¿verdad? Estos 114,7 representan la función de seno del ángulo, que sería 200 metros seno de 35, ¿verdad? Y los 12,7 que lo acabamos de calcular por esa función cinemática. Para el caso del proyectil en el eje X, tenemos 15,81 como velocidad inicial, 14,7 ya va a ser la altura, digamos, del triangulito donde está el punto este, y se comporta en caída libre, ¿verdad? Y en este caso, pues, consideramos ahora sí la función del proyectil. Solo que aquí dicen ANY, pero ANY aquí es menos un medio GT al cuadrado. Entonces, ahí nos va a dar un tiempo, que es el tiempo de vuelo. Y este tiempo de vuelo es el tiempo que tardaría, digamos, el proyectil en hacer esto. Tengo esa condición. Entonces, el proyectil hace esto y cae al suelo. Entonces, esa trayectoria celeste es ese t. Ese es el famoso tiempo de vuelo. Entonces, ese t que me acaba de quedar ahí en una ecuación cuadrática es el famoso tiempo de vuelo. Es decir, lo que tardó ir desde que salió o desde que el motor se apagó hasta que llegó al suelo. Y entonces, una vez que yo sé, pues claramente el tiempo de vuelo, ya puedo calcular el alcance X del proyectil, que sería en este caso, al final aquí también vuelve a considerar el solucionario la función cinemática, pero recordemos que en X la aceleración es 0. Entonces esto todo se va a 0. Entonces, ¿quién sería al final? Delta X es velocidad inicial en X por el tiempo. Y bueno, en este caso ya la velocidad inicial tenemos que simplificarla como ¿quién? Como velocidad coseno del ángulo por el tiempo, y el tiempo es este. Y una vez que tenemos ese delta X, ya podemos sumarle lo que faltaba del triángulo, ¿verdad? Y eso pues es lo que al final ellos consideran, que es sumar esos 163, que sería los 200 coseno de 35 más estos 151,6. Este es un problema que involucra varias cosas, ¿verdad? Pero básicamente lo importante del proyectil es esto. Este es otro problema ya relacionado con más proyectil y muy importante. Vean que el saltamontes tiene una altura muy diferente desde que inició hasta que llegó. Eso quiere decir entonces que cuando ustedes implementen las funciones
No podemos usar tampoco aquí ni H ni R, ¿verdad? Porque sigue manejando la condición de que la altura inicial y final es diferente. El saltamontes dice que va a saltar hacia el aire al borde de un risco vertical como se muestra en la figura. Vean que el saltamontes parece que se elevó hacia arriba 6,74 centímetros. Aquí es como lo contrario al ejercicio anterior, porque aquí más bien conocemos esta altura. Ahora, ¿qué es lo que no conocemos? Lo que resta, es decir, la altura del risco. Y vean qué interesante, aquí nos dan también el alcance, que sería 1,6 metros. Entonces, ¿qué ocupamos calcular acá? La rapidez inicial del saltamontes. Y también ocupamos la altura del risco. Vean, si nosotros hubiéramos sabido la altura del risco, con la ecuación de la parábola, hubiéramos podido calcular eso, porque nada más despejamos la velocidad inicial. Pero aquí nosotros no conocemos la altura del saltamontes, conocemos solo desde el punto de inicio, que es, digamos, la superficie del risco, hasta el punto más alto del proyectil, pero desconocemos este pequeño intervalo de altura. Entonces, eso nos obliga a ir a calcular por proyectiles. Entonces, bajo esa condición, voy a ver qué datos presenta. Claramente, la aceleración en X es 0, es un proyectil, y el eje Y es un caída libre. La velocidad en Y es 0, y el cambio de altura que hay desde el risco hasta el punto más alto es este, 0,0674, que son los famosos 6,74 centímetros. Entonces, con base en eso, determino la velocidad inicial. Vean que aquí la función que vamos a usar es velocidad en Y al final, al cuadrado, es igual a velocidad inicial. Y otra vez aquí sería menos dos veces gravedad por el delta Y. Entonces aquí, otra vez, lo que voy a considerar es analizar esto de aquí hasta acá. Vean. Voy a analizar de aquí. Vamos a cambiar esto, la función. De aquí hasta acá, hasta el punto más alto. Es decir, si yo analizo eso de aquí hasta acá, yo sé que en este punto la velocidad en Y es 0, porque siempre el punto más alto, la velocidad Y es 0. Y aquí está la incógnita, que es la velocidad inicial en Y. Y conozco esto, porque esto es delta Y, y sé que esto está en caída libre. Entonces, como eso está en caída libre, entonces, ¿quién es la aceleración en Y? Y menos G. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, o lo que plantea el solucionario acá. Entonces se calcula la velocidad inicial y se tiene que el saltamontes utilizó una velocidad de 1,15 metros por segundo. Entonces ya con eso sabemos la velocidad inicial, sabemos una parte de la altura del proyectil y también sabemos el alcance. Entonces ahora podemos determinar la altura del risco. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy importante, para que no se nos pierda de vista. Como esto era velocidad inicial en Y, esto no quiere decir que esta es la velocidad vectorial total del saltamontes, sino que esto era la componente en Y. Volviendo a la misma dinámica del dibujo, recordemos que eso es un vector así. Entonces quiere decir que ese vector tiene componentes en X y componentes en Y. Quiere decir entonces que lo que acabamos de determinar en esta ecuación del 1,15 es esta componente, ¿no? La velocidad inicial en Y. La pregunta es, pero entonces, ¿quién es la velocidad inicial? Bueno, y recordemos que esto es un vector. Entonces, si esto es un vector, ¿verdad? Y queremos saber la magnitud, ¿verdad? En este caso. Entonces, podemos usar aquí precisamente los ángulos que tenemos, ¿verdad? Ahí decía, ¿verdad? La proyección del ángulo, alfa. Y entonces, ¿quién es la velocidad inicial en Y? En este caso, de acuerdo a la función que tengo acá, sería velocidad inicial, sí, sería sobre este ángulo, está bien, que es este mismo cateto que está acá. Entonces, ¿quién sería la velocidad inicial en Y? Sería la velocidad inicial eh, seno de alfa. Y como yo estoy despejando es este vector de V sub 0, entonces, ¿quién es V sub 0? Y el cálculo que tenemos acá. Eso, ya ahí sí tenemos el valor real del saltamontes.
No me había percatado que esta era la componente. Ahora sí, podemos ir a la altura del risco. La altura del risco, pues nos dan delta X, y aquí podríamos usar la velocidad inicial en X, que es constante, y con esto utilizar el tiempo de vuelo. Vean, aquí igual, lo correcto sería decir que delta X es igual a Vx por el tiempo de vuelo, que esto sería igual a decir a U inicial coseno del ángulo alfa, ¿verdad? Por el tiempo de vuelo. Esa es la función del proyectil, ¿cierto? Ya nos dan delta X, es 1,06, y ya como calculamos el V sub 0, entonces ya tenemos Vx, porque nada más sería decir V sub 0 coseno del ángulo. Entonces, si eso ya lo llevamos al proceso, pues entonces tenemos que el tiempo de vuelo fue de ¿cuánto? De 1,10. Y con ese tiempo de vuelo volvemos a utilizar la ecuación de proyectiles. En este caso, la función que se debió considerar, de acuerdo a lo que hay en la diapositiva, es que y o delta y es igual a u inicial en y por el tiempo menos un medio gt al cuadrado. Y recordemos que u inicial en y, ¿quién sería? U inicial seno del ángulo por el tiempo de vuelo, que es este que acabamos de calcular, 1,10 segundos, menos un medio g tiempo al cuadrado. Y claro, eso nos dice que la altura es menos 4,66, donde este menos me indica que eso es una altura hacia abajo. Es decir, es un risco, ¿verdad? Entonces, hasta en eso la información es correcta. Y eso es una forma también de identificar un proyectil. Vamos a ver. El penúltimo tema que tengo acá es el movimiento circular uniforme. Aquí lo importante es que la trayectoria de la partícula no estrictamente es un proyectil, sino que puede ser un círculo. O sea, puede escribir un movimiento circular. Y aquí es importante repasar lo que les dije, la aceleración. Si el objeto acelera, entonces el vector de aceleración se tiende a mover hacia el vector de velocidad de forma paralela. Si es desacelerando, entonces va a ser antiparalelo. Y si es constante, es meramente perpendicular o ortogonal. Entonces, si es constante, esta aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria se le va a conocer como aceleración radial. Y también es conocida como aceleración centrípeta. Es otra forma de identificarlo. Y es igual a esta función. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial, o sea, la velocidad v normal, al cuadrado entre el radio del círculo, el radio que forma esa trayectoria circular. Y hay una función que me permite describir en movimiento circular que la velocidad de un objeto es 2pi r sobre t. Y t es un periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta. Eso es un periodo. O podríamos decir que esta función es también 2pi r por frecuencia. Y la frecuencia es el número de ciclos en un intervalo de un segundo. Entonces, F es 1 sobre T. Frecuencia, periodo, velocidad. Entonces, la aceleración centrípeta se podría ver como esto, o también se podría ver como elevando v al cuadrado, pero esta expresión que tengo acá, agarramos eso y ¿qué nos queda? 4pi al cuadrado. Nos quedaría un r al cuadrado, pero con el r abajo, ¿qué pasa? Se cancela. Y eso entre t al cuadrado. Esa sería la otra función. Esto es lo mismo que esto. Ambas ecuaciones representan lo mismo, la aceleración radial o centrípeta. ¿Qué sería la aceleración cuando la velocidad es constante? Apunta de manera perpendicular. Ahora, ¿es estrictamente solo así? No. Vean que, por ejemplo, voy a volverme un toquecito, para ver si bueno,
No, voy a eliminar estos dibujitos. Bueno, no, aquí se ven. Vean que cuando el vector de velocidad disminuye o aumentaba, lo que variaba era el vector de aceleración. Pero vea que sigue viendo quién. Siempre sigue viendo una componente radial. Entonces, si estamos hablando de una componente radial, ya vamos a tener claro que la tenemos que analizar como bajo estas ecuaciones. Y esa es la parte que contribuye esta sección del capítulo, que tienen que analizar todo bajo esa condición y conocer los nuevos conceptos, periodo, frecuencia, radio, que sería como lo más típico, lo más constante. Aquí tenemos, ¿verdad? Bueno, un movimiento no uniforme sería como esa condición de cuando aumenta y aumenta la velocidad y disminuye. Aquí el ejemplo más típico que tengo son como esos juegos que hay en el parque de diversiones, ¿verdad? Que al inicio empieza suavecito, después aumenta y para parar disminuye. Eso es un movimiento no uniforme. Entonces, ¿cómo se vería la aceleración radial? Véanlo ahí. En diferentes puntos el vector puede ser aumentado, disminuido, qué sé yo. Eso va a depender de cada instante. Y ahí tiene un video para que refuerce un poco más el movimiento circular. Este es un problema que combina dos cosas. Combina el movimiento hacia arriba, es decir, en una dimensión, y el movimiento circular. Nos dan un radio de 6 metros y dice que el ave va descubriendo un círculo completo cada 5 segundos. Vean que un círculo completo cada 5 segundos. O sea, me está diciendo que en 5 segundos describe una vuelta completa. Entonces, estamos diciendo que el periodo por el cual se está marcando es 5 segundos. Pero si yo digo 1/5, estaría hablando de la frecuencia, que es el inverso del periodo. O sea, el número de ciclos en un segundo. O sea, sería un quinto. Entonces, en este caso hay que saber interpretar ese dato. 5 segundos en completar una vuelta, un periodo. 6 metros sería el radio que describe bajo esa trayectoria. Y dice que tiene una rapidez vertical ascendente de 3 metros sobre segundo. O sea, esta es la rapidez con la que el ave se va elevando hacia arriba. Esta espiral ascendente es como un resorte. Esto es como cuando vemos, o yo lo compararía como con una cadena de ADN. Pero es algo más o menos así, digamos, que ustedes ven que va haciendo esto. Entonces ven que va haciendo círculos, pero también va elevándose hacia dónde? Hacia arriba. Va haciendo círculos y se va elevando hacia arriba. Va haciendo círculos y elevándose hacia arriba. Entonces estos 3 metros por segundo sería como el vector que hace que esto se eleve hacia acá, hacia arriba. Déjenme cambiar de color. Como esto, como el que va haciendo que esto verticalmente vaya elevándose. Y entonces determine la rapidez relativa al suelo, es decir, la que va hacia arriba directamente. Y la aceleración del ave, que esto sería la aceleración centrípeta, porque vea que él está haciendo magnitudes circulares. Y un ángulo de vector velocidad entre el ave y la horizontal. Bueno, eso ya sería con base al vector de aceleración y eso ya podríamos buscar eso. Entonces acá, pues simplemente para ver el problema, la velocidad en X, circunferencia entre el tiempo de rotación, que al final es lo mismo, 2πr sobre t, o puede haber sido 2πr por f, y esta es la velocidad en X. ¿Quién es la velocidad en Y? Los 3 metros. Entonces, si ustedes unen vectorialmente, entonces, X y Y, ¿qué obtienen? El vector V. Entonces, este vector es, digamos, la condición, voy a tal vez representarlo aquí. Voy a tratar de hacer un círculo. Voy a tratar de hacer un círculo. El ave, por decirlo así, tiene una componente vertical, vamos a usar otro color, en X, y de cierta manera tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces vamos a decir que esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Si usted suma eso, ¿qué obtiene? Obtiene un vector en esta condición. Entonces, esa condición es la que me va a decir a mí que este movimiento se haga como. Que vaya haciendo movimientos circulares y a la vez que vaya subiendo. Esa es la rapidez del ave relativa al suelo. Entonces, ya como tenemos ese valor, podemos calcular la aceleración, que creo que es el proceso siguiente.
que es aceleración radial. Vean que la aceleración radial es sobre el círculo, o sea, la velocidad en X. Eso sería velocidad tangencial en X al cuadrado sobre R. Y ahí tenemos eso. Y el último es un ángulo, que sería un ángulo utilizando, bueno, en el dibujo anterior que yo traté de identificar, era un vector así. Entonces lo que me está pidiendo es calcular precisamente este ángulo. Y ese ángulo y ocupa las componentes, que ya sabemos, U en X y U en Y. Y entonces calculan la tangente inversa y ya tienen ese valor alfa o zeta, como está acá, y es 21,7. Ven que esto es en realidad fácil. Lo que hay que hacer es nada más conocer un poquito los datos de periodo, radio y poder simplificarlo. Y bueno, el último tema ya para concluir con el capítulo 3 es la velocidad relativa. La velocidad relativa algebraicamente es muy sencilla, es muy fácil realmente. El detalle está en el análisis conceptual, porque así como su palabra lo dice, es relativa. ¿Relativo a qué? Diga algo. Piensen, por ejemplo, que ustedes van como a un tipo de estos centros comerciales y ustedes están ahí estáticos y ven a alguien que se va por una escalera de estas móviles, ¿cómo se llaman? Eh, bueno, estas escaleras móviles, ahorita no recuerdo cómo es que les llaman, pero que son Eléctricas. eléctricas, sí, las comunes en los centros comerciales, como los malls y esas, como las que hay en diferentes malls. Entonces, no sé si han visto que ustedes pueden decir, mira, si yo donde alguien se subió sobre esa escalera y usted ve cómo alguien va subiendo a la velocidad de la escalera. Pero ¿qué pasaría si esa persona empieza a caminar dentro de esa escalera? Entonces, yo vería cómo la persona se mueve respecto a esa escalera. Pero esa persona, digamos que detrás de esa persona iba otra persona. Y si esa persona simplemente dijo, mira, veo que esa persona va caminando en la escalera móvil. Entonces dice, yo estoy viendo a la persona moverse respecto a la escalera, pero la otra persona lo ve relativa respecto a su posición. Y eso es lo que vamos a analizar acá, por eso es relativa. Va a depender del marco de referencia que se use. Entonces, alguien podría decir, es que yo lo vi respecto a la escalera. Yo no, yo lo vi respecto al suelo. Entonces yo veía cómo se movía respecto al suelo y veía que se movía más rápido. En cambio, el que iba en la escalera lo veía respecto a su escalera y lo veía más lento, porque ya él iba en movimiento también. Y eso es lo que dice la palabra relativo, relativo a algo. Entonces, aquí el ejemplo que el libro pone es bastante bonito, es muy didáctico. Eh, Analiza primero bajo una componente y después lo analiza bajo dos dimensiones. Entonces dice, analicémoslo primero en una dimensión, después lo analizamos en dos dimensiones. Entonces vean qué interesante. Es un ciclista que está estático y ve pasar un tren y el tren se mueve a una velocidad X ahí. Pero ve que dentro del tren hay una persona que se está moviendo. Entonces, aquí podemos ver cómo el ciclista, que en este caso va a ser el punto A, la pasajera el punto P y el tren va a ser el punto B. Entonces vamos a considerar que la ecuación es una suma de velocidades, son vectores. Entonces vean, P respecto a A, esta es la velocidad que tiene la pasajera respecto al ciclista. Es decir, esta es la velocidad que el ciclista ve a la que se mueve la pasajera dentro del tren. Entonces, para él decir cuál es la velocidad a la cual se mueve la pasajera respecto a él, que está estático, es decir, que es la velocidad que tiene el tren respecto a él, más la velocidad que tiene, en este caso, el tren respecto a ella. Entonces, piénsenlo así. Digamos que este tren se movía a unos 25 metros por segundo, que son más o menos unos 90 kilómetros por hora. Y esta pasajera en promedio se mueve a 1 metro por segundo. Entonces, para este ciclista, saber cuál es la velocidad relativa que tiene la pasajera respecto a él, depende de la velocidad del tren y depende de la velocidad que ella tenga. Entonces yo digo, bueno, el tren tiene, en este caso, 25 metros por segundo y ella usa 1 metro por segundo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad de la pasajera respecto al ciclista? 26 metros por segundo, que es la suma del tren respecto a él
y de la pasajera respecto al tren. Por eso es relativo. ¿Quién es el marco de referencia aquí? El ciclista. Y entonces todo lo que yo veo moverse, lo veo moverse a través del ciclista. Cuando ya lo analizamos, bueno, aquí queda un video para que estudien un poquito más. Cuando ya lo analizamos en 2 dimensiones, vean que ahora estamos considerando el vector de posición. Sigue estando el ciclista, sigue estando el tren y sigue estando la pasajera. ¿Qué es el detalle? Que vean que si ustedes trazan un plano de coordenadas, podríamos decir que, vamos a ver, que esto sea como oeste y este, y que eso sea como atrás norte y hacia adelante sur. Entonces podríamos decir que el tren se mueve hacia el sur, pero la pasajera se mueve hacia el este. Y el ciclista está desde este marco de referencia, que es este punto que está acá, el punto A. Entonces yo veo como respecto al tren, que es el otro plano de referencia, yo veo como la pasajera se mueve hacia el este. Y podría decir que el tren, que es el vector verde, se mueve hacia el sur. Entonces, cuando yo analizo los vectores de posición, tengo que considerar esos 2 marcos de referencia. Entonces, una cosa es la distancia que tiene el ciclista respecto al tren y otra es la distancia que va a tener el pasajero o en este caso el ciclista respecto al, vamos a ver, el ciclista respecto al tren sería esta condición, RPB. Y si quiero analizar RBA, que sería la posición, que estaría diciéndome, esta es la posición RBA. Entonces, cuando uno suma eso, ¿qué es lo que pasa? Que me estaría quedando esta distancia, que sería la distancia RPA, o sea, la distancia que hay del ciclista respecto a la pasajera. Pero vean que vectorialmente es la suma de quién, del ciclista respecto al tren más la de la pasajera respecto al tren. Y lo mismo se analiza con las velocidades. Las velocidades va a ser la velocidad del tren respecto a la pasajera y más la velocidad del ciclista o en este caso la pasajera respecto al tren, que es de 1 metro por segundo. Entonces, cuando uno analiza esas 2 condiciones, ya se da cuenta que el resultante va a ser la velocidad que estaría representando el ciclista respecto a la pasajera. Y eso es la condición de la famosa velocidad relativa. Para velocidad relativa, pues los problemas van a ser sencillos en términos del cálculo. Lo que va a tener que tener uno cuidado es el análisis. Vean este problema, esto es un problema muy clásico y común. Un río fluye al sur. Entonces vean que ya nos dan una dirección con una rapidez de 2 metros por segundo. Ustedes pueden imaginarse en el río fluyendo hacia el sur. Y un hombre cruza el río. Claramente, chicos, si el hombre va a cruzar el río, no puede cruzarlo de norte a sur, ¿verdad? Va a cruzarlo como de oeste a este o de este a oeste. Ahora, sabemos que para cruzar un río por el caudal, nadie lo cruza en línea recta, sino que lo cruza como en una diagonal, porque el caudal lo arrastra uno, ¿verdad? Y bueno, dicen que el hombre dice que cruza con una velocidad relativa del agua al este. O sea, va de oeste a este. Pero dice el río mide 800 metros de ancho. Entonces, ¿qué velocidad tiene la lancha relativa a la tierra? Entonces, ¿y cuánto tiempo tarda en cruzar y a qué distancia está de su punto? Bueno, eso ya es la parte cinemática. Este es el diagrama aparente, vean, norte, sur, oeste y este. Entonces, vean que el río fluye hacia el sur y el hombre pretende cruzarlo hacia el este. Entonces, uno dice que esta es la velocidad relativa del hombre respecto al agua, hipotéticamente. Y el río tiene una velocidad que llamaríamos esto, la velocidad del agua respecto a la tierra. Entonces aquí vamos a decir, ok, la velocidad del agua respecto a la tierra y la velocidad del hombre respecto al agua. Que la idea de él es cruzar así. ¿Cuál es el problema? Que en realidad él nunca lo cruza así, en línea recta, sino que lo cruza como, él lo cruza de diagonal. O esa es la forma diagonal como debería cruzarlo. Por el arrastre del caudal. Entonces, esta va a ser la famosa velocidad del hombre respecto a la Tierra, que es la velocidad real. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sumar vectores. Vean, cola, punta, cola, punta. Entonces, ¿qué quedó? Un resultante.
Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Digo, un triángulo. Y entonces decimos que la velocidad ME va a ser la raíz de ¿quién? De estas dos velocidades. Y eso es lo que se dice acá. Y se obtiene. Ese es el cálculo de ese problema. Por eso les digo, la parte algebraica es fácil. Es más que todo tener cuidado con la parte conceptual. Después la parte B es calcular, no, el ángulo, ¿verdad? Que esto simplemente es componentes vectorial. En este caso se está calculando el phi, pero con la tangente inversa se obtiene el zeta. Se tiene el zeta 65 grados y el phi, que es el que voy a reportar como dirección, 25. Para la parte B, como sé cuál es la supuesta vector de velocidad que cruzaría el río, entonces simplemente aplico la función de cinemática y digo que el río tiene 500 metros de ancho. En esa velocidad más o menos tardaría 119 segundos. Y eso es todo. Y en el caso del otro problema, que es unas gotas de lluvia, esto es porque, vamos a ver, la lluvia uno la pretende ver que cae de arriba hacia abajo en forma recta, vertical. Esa sería la velocidad de 12 metros. Déjeme ver. No, la de los 12 metros sería la velocidad de un tren hacia el este. Y la lluvia cae de forma vertical, supuestamente a la tierra, con 30 grados respecto a la vertical de las manecillas del tren. Ahora, esto es porque el tren se va moviendo, ¿verdad? Entonces uno ve como la lluvia en forma como inclinada. ¿Qué componente horizontal tiene la velocidad de la gota con respecto a la tierra? O sea, la que hace que arrastre esa inclinación. Y con respecto al tren, o sea, la vertical. Después, ¿qué magnitud tiene la velocidad de la gota con respecto a la tierra? Aquí sí está ya como la gota, la velocidad total de la gota cayendo. Y la otra que sería con respecto al tren. Bueno, aquí el diagrama es analizar, bueno, aquí le dice como una aclaración para que interpreten qué es qué, ¿verdad? Por ejemplo, el solucionario usa G y T para representar, no, mentira, usa R y E para representar la gota respecto a la tierra. Y R y T para representar la gota respecto al tren. Y TE para representar el tren respecto a la tierra. Que es la única que tengo, 12 metros por segundo. Entonces, en este caso, de ahí, el diagrama que podemos considerar es este. 30 grados se extiende lo que es el RT, que dijimos que es las gotas respecto al tren. Esta es la velocidad del tren respecto a la Tierra y esta sería la caída de las gotas respecto a la Tierra. Aquí no puedo usar una suma de vectores de decir que RT más R entre raíz es R. ¿Por qué? Porque no conozco ni esta ni esta. Pero como eso es un triángulo, pues uso las simples herramientas de trigonometría. Conozco este cateto, conozco este ángulo, entonces puedo saber este valor y este valor. Entonces eso es lo que aplico acá. Entonces digo que RE, ¿quién sería? Y va a ser este cateto que tengo acá y usando este ángulo que tengo acá. Entonces digo que la tangente inversa de, bueno, en este caso no sería inversa. Yo diría que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y como ando calculando el adyacente, entonces digo que el adyacente sería ¿quién? El opuesto entre la tangente. Y ahí obtengo la velocidad de R. Entonces no hubo necesidad de usar esta ecuación. No hubo la necesidad de usar que RT es igual a la raíz de ¿quién? De RE al cuadrado más al cuadrado de ¿quién? No hubo necesidad de usar esto porque primero no conocía, solo conocía este dato y ya con el ángulo pues se simplificaba la velocidad relativa. Y bueno, si quiero conocer la otra, pues aplico trigonometría, pero también ya por haber conocido este dato y conocer este dato, debería poder calcularla con esta ecuación. Pero aquí ya es mucho más conveniente, pues, usar la condición que ya sabemos, que es herramientas de la trigonometría, porque es un triángulo, y determinar la velocidad. Y pues bajo esa condición, resolvemos el problema. Entonces ven que el álgebra sigue siendo muy sencilla. Lo que va a depender ahí es el análisis conceptual.
Con esto quedamos para lo que es el capítulo 3. Espero que haya sido de suficiente provecho.